Muy bien, antes de empezar con esta demostración del uso del módulo de extensión XC6TCAP, voy a describir brevemente cuál es el circuito que tengo acá. Tengo un breaker de protección, tengo PLC SYNC XC3, tengo módulo de extensión de termocuplas de 6 canales, o sea que me controla 6 zonas de temperatura, un relé de estado sólido que está controlado por el módulo de extensión, una termocupla tipo J, y aquí lo que nos va a simular nuestro proceso es esa resistencia de 1000 vatios. La tengo conectada a 120 voltios y esta está conmutada por el relé de estado sólido, y la termocupla, si alcanzamos a ver, está aquí pues atornillada firmemente a la resistencia. Este equipo tiene la capacidad de hacer él mismo el control PID, o sea, no va a depender de la CPU del PLC para hacer el control PID, sino que él tiene una CPU dedicada para hacer PID en los 6 canales, y tiene la propiedad de poder hacer autoajuste. Tengo aquí una fuente de voltaje, tanto para alimentar el módulo de extensión como para alimentar la pantalla HMI, y también para conmutar el relé de estado sólido. Este módulo de extensión tiene salidas de colector abierto tipo NPN para conmutar pues ya sea relés de estado sólido o relés electromecánicos que ya hagan pues otro tipo de tareas. Tengo aquí este Fluke F179 que me va a hacer las veces de termómetro patrón, que yo voy a poder comparar la temperatura ambiente con la que me está leyendo la termocupla, y voy a poder, digamos que, calibrar en base a ¿cierto? Es una demostración, eso no es necesario todo el tiempo, pero si yo quiero tener pues una base de cómo se ajusta la temperatura ambiente, entonces voy a demostrarlo aquí para que lo puedan hacer en su respectivo proceso. Muy bien, sin más preámbulo, entonces voy a energizar los equipos. Voy a acercar un poco más aquí a la pantalla. Muy bien, voy a encender esto de nuevo. Ok, entonces voy a explicar el proyecto que tengo aquí desarrollado para esta demostración. Entonces voy a abrir el software TouchWiz Edit Tool, y tengo aquí desarrollado para la pantalla, ya lo tengo aquí descargado, 6 pantallas que son 6 zonas de temperatura. Bueno, antes de seguir, debo mencionarles que este programa, este proyecto, tanto el de la pantalla como el del PLC que vamos a utilizar en la demostración, van a estar disponibles en el blog de Industriales Andes para que lo descarguen, y bueno, lo he tratado de comentar el programa del PLC aquí de la manera más detallada posible. Esto, junto con el manual, pues los ayudará a entender más cómo es que funciona este equipo. Muy bien, entonces sigo acá en la pantalla. Como puedo notar, pues tiene lo que tiene cualquier controlador de temperatura. Tengo un process value, que es donde se me está monitoreando la temperatura actual. Tengo un set point, que es la temperatura a la que yo quiero que llegue pues el proceso. Tengo aquí unos indicadores luminosos que me muestran que la salida del transistor del PID se me está activando. Esta me muestra que el autotuning está corriendo, y esta de aquí, que es la tercera, me muestra que la termocupla se desconectó o está abierta. Entonces la utilizo pues como señal de alarma. Esta muletilla que está acá me va a activar el autotuning después de haber efectuado
me va a activar la calefacción después de haber efectuado el autotuning. Tengo acá esta barra, que es esta que veo aquí, que es un rango proporcional de salida del autotuning, ¿cierto? Bueno, antes de continuar, todo esto que yo estoy explicando acá está pues puesto en el manual. Por ejemplo, el primer indicador viene siendo el X100, por decirlo así, o sea, me activa un bit y ese bit me lo activa el X100, vendría siendo este que indica que la termocupla está rota, vendría siendo el XC110. En caso de que se dañe, pues se pone en 1, si está bien está en 0. Y esto que vemos acá en la barra es el rango, aquí está la salida del PID, ¿cierto? Es una cantidad digital que va de 0 a 4095, o sea, es una cantidad de 12 bits que va a ser proporcional a la salida del PID que se esté dando. Entonces aquí dice que puede darse para controlar alguna válvula de vapor o digamos una servoválvula que controle, por ejemplo, el paso de un quemador de gas, el paso de combustible de un quemador de gas, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí podríamos hacer una topología en la cual el módulo de extensión pueda hacer el PID con una termocupla y llevar ese resultado a un módulo de extensión analógico, el cual me va a dar una salida proporcional en corriente o en voltaje, con la que voy a poder controlar el proceso de manera analógica, o sea, no con un preactuador digital. Entonces, continuando acá en el software de la pantalla, tengo aquí dos columnas de parámetros. Bueno, voy a explicar qué es esto. Resulta que el módulo de extensión trabaja con dos comandos que vienen siendo from, que significa leer, y to, que es escribir. Entonces, digamos que yo no puedo actualizar los valores PID instantáneamente, pues como sería en algún controlador de temperatura, sino que debo enviarle un comando para escribir eso en el módulo de extensión, ¿cierto? Bueno, esto también debo mencionar que no vamos a adentrarnos en la teoría de cómo es que funciona un controlador PID. En el manual se explica, pues, digamos que muy a grosso modo cómo es esto, pero pues no es el objetivo de este video llegar a esa parte, ¿cierto? Simplemente cómo integrar el equipo en un proceso de temperatura. Entonces, estos son los parámetros PID. Este del rango de acción es, digamos, el rango en el que va a empezar el PID a controlar. Por ejemplo, tengo un set point de 150 grados y pongo acá el rango de acción del PID son 10, entonces él va a empezar a controlar, a regular desde 140 grados en adelante. Ya de 140 grados hacia abajo, la salida del PID va a ser la máxima para pues, tratar de alcanzar la temperatura de set point lo más rápido posible. Y esto que veo aquí es la diferencia de la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces aquí ya paso a la pantalla donde puedo ver cómo puedo calibrar esto, ¿cierto? Veo que aquí en el multímetro me muestra 25,6 grados, acá 27,3. Entonces yo quiero que esta temperatura sea igual a la del termómetro patrón. Entonces yo simplemente escribo 25,6 y le doy escribir, y esta es la que me va a mostrar acá en este momento, ¿cierto? Muy bien.
Tengo aquí también otros valores. Bueno, cabe mencionar que estos valores de aquí son equivalentes, o sea, este es el set point del parámetro proporcional, este es el del integral, este es el del derivativo y este es el del rango de acción. Si yo los leo, me va a dar unos valores por defecto, ¿cierto? Que es lo que yo encuentro aquí en el manual. Esto está en una tabla, un poquito más adelante, esta tabla, donde voy a encontrar estos valores. Digamos que si yo quiero empezar a ajustar el proceso, no con autoajuste, sino al tanteo, manualmente, modificando esto, pues parto de aquí, los escribo acá y empiezo a variar, ya sea aumentando el parámetro integral o disminuyendo, bueno, como necesito que sea la respuesta. Ok, entonces voy a seguir explicando acá los comandos from y to que tiene este módulo de extensión. Entonces estaba mencionando ahora que el comando from es de leer los parámetros desde el módulo de extensión. Bueno, en este proyecto todo está aquí con comentarios, cada registro tiene su propio nombre, entonces podemos pues remitirnos acá a la tabla de comentarios para poder saber qué es cada dirección. Entonces aquí tengo este bit M300, que es este mismo que está acá, el bit leer. Este me va a leer todo este primer grupo de parámetros, ¿cierto? Que vendría siendo desde el proporcional, integral, derivativo, rango de acción y diferencia de temperatura ambiente. Todo esto de los 6 canales me los va a leer con este botón. ¿Cómo es? Bueno, él está enclavado con estas otras condiciones que no se deben estar ejecutando para que se ejecute la lectura. Bueno, cabe mencionar que yo no puedo hacer lectura y escritura al mismo tiempo en el módulo de extensión. O sea, si necesito lectura, tengo que hacer solo comando de lectura. Si necesito escritura, solo escritura. Y si necesito hacerlo los dos, pues me toca hacer digamos que unos retardos con temporizadores para que no se ejecuten los dos al mismo tiempo. Entonces aquí tengo yo en el comando este dato K0, significa que es el primer módulo de extensión, o sea, empieza a contar desde 0, empieza a leer desde el registro 7. Voy a buscar acá donde está, aquí, desde el registro 7, o sea, el parámetro proporcional del canal 0. Aquí me lo va a leer, y de resto todos estos otros parámetros hasta el registro número 30 del módulo de extensión. O sea, en este caso va a ser desde lo va a guardar desde el D4000 hasta el D4029, que es este número que está aquí. O sea, desde el registro 7, 30 registros, y empiécelos a guardar en el PLC desde el registro de 4000 en adelante. Ok. Tengo también la instrucción to, que primero viene siendo esta, donde voy a leer todos estos parámetros desde el registro 7 hasta el registro 30. ¿Cierto? O sea, 24 registros. Lo mismo, esta ya va a ser escritura, entonces escribo en el módulo de extensión 1 desde el registro 7 hasta 24 registros, ¿sí? O sea que eso viene abarcando desde el D4040 hasta el D4063, o sea, empieza a guardar desde el D4040. Y este otro comando de escritura que tengo acá, que vendría siendo es el de estos 3 juegos de parámetros, que vienen siendo
estos tres y se repiten en todas las tres zonas de temperatura, ¿sí? Que vienen siendo periodo de control de la temperatura, ajuste de la temperatura ambiente y rango de salida del autotuning. ¿Qué es esto? Bueno, aquí digamos que el periodo de control es el tiempo mínimo de conmutación que necesita o que va a dar el PID para que el error sea mínimo. Si digamos que tengo un proceso que se trabaje con válvula de vapor, ¿sí? Entonces voy a tener que tener un periodo de control mucho más alto. No puedo poner a conmutar la válvula a la misma velocidad que conmuto una resistencia con un relé de estado sólido. Bueno, en mi caso pues puedo poner 2 segundos, es algo pues normal, de hecho es el valor por defecto que viene, y el rango de salida del autoajuste lo voy a poner en 100. Ok, voy ya a escribir estos valores, listo, y ahora voy a proceder a explicar cómo trabaja la secuencia del autotuning. Muy bien, aquí bueno tengo los indicadores luminosos del autotuning. Cuando están activos estos bits y cuando está activa la secuencia del autotuning pues me va a activar estos bits que son el azulito que está acá en la mitad, y estos bits del M340 al M345 son los bits que me van a habilitar o deshabilitar la secuencia de autotuning en cada zona. Vamos a verlo más adelante. Tengo acá este bit M302, que es este que yo saco aquí, que dice iniciar autoajuste, y con ese voy a iniciar la secuencia, que es un bit de secuencia, en este caso es el primero, el S0, y dentro de esta secuencia o subrutina voy a ejecutar el autoajuste del módulo de extensión. ¿Cómo se ejecuta esto? Bueno, cuando él empieza a ejecutar, o sea, se activa este bit S0, yo hago una temporización, y cuando se cumple este temporizador escribe el estado de los bits de M340 al M345, o sea los 6 bits de los 6 canales, en el primer registro, como lo podemos ver acá en la tabla de la instrucción TO. Este primer registro es el disparo de la señal del self-study o el autotuning del PID. Entonces, si por ejemplo ponemos en 1, activamos o ponemos en set los bits M340, 341 y 342, entonces vamos a habilitar el autotuning de la zona 1, 2 y 3 respectivamente, ¿cierto? Entonces este estado de estos bits es lo que me va a enviar el PLC al módulo de extensión con este comando, ¿de acuerdo? En este caso, para el ejemplo, solo pues vamos a activar el primero, que sería el M340, y los otros los vamos a dejar desactivados. Entonces apenas el conmute esta instrucción, nosotros vamos a activar el bit M336 y vamos a inhibir que este comando se ejecute de nuevo. Entonces ya lo que va a pasar a hacer el PLC es monitorear el estado del autotuning que se está ejecutando. En este caso, él va a empezar a leer con la instrucción from desde el primer registro, como dice acá. Desde el primer registro va a empezar a leer cuál es el estado del autotuning. Entonces, si está en 1 aún es porque el autotuning no se ha completado. Cuando ya está en 0, o sea que todos esos bits están apagados, del 340 al 345, entonces es que el autotuning ya se completó. ¿Qué hace después ya con esta serie de contactos cerrados?
hace una temporización y ese temporizador ya me resetea la secuencia de autotuning, me resetea el bit M336 que inhibe este comando to y ya me da por terminado el autotuning. Entonces cuando la secuencia de autotuning se ejecuta y cada uno de esos bits se va apagando a medida que va terminando el autoajuste, entonces me va activando bits remanentes del M3000 al M3005 y esto me indica que ya el autotuning en cada zona se finalizó. También tenemos acá un comando de reset de autotuning, que es este que tengo aquí, por si digamos el autoajuste no quedó bien ejecutado, entonces lo podemos iniciar de nuevo. Hay un detalle con esto y es que no podemos nosotros iniciar un autoajuste si el proceso ya tiene temperatura previamente. Entonces el autotuning hay que hacerlo desde temperatura ambiente para que el controlador pueda ver cuánto tiempo se demora en llegar al set point y cuánto tiempo se demora en enfriar. Si nosotros arrancamos de una temperatura superior que ya previamente se ha calentado, pues los valores que se van a ajustar aquí van a ser erróneos, no va a quedar bien. Entonces si reseteamos, toca esperar a que se enfríe para volver a hacer el autotuning. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ya después de que termine el autotuning en cada zona, resetea estos botones con los que habilito el autotuning de cada una de las zonas y aquí ya tengo pues la activación de las zonas de temperatura. Simplemente es un bit y activo la salida de Y100 a Y105, ¿sí? Según la tabla de acá de direcciones del manual, estas son las salidas que habilitan el PID, ¿cierto? Habilitación de señal. Módulo 1, que es el que tenemos, de Y100 a Y105. Bueno, y si hay otros adicionales, pues aquí ya el dígito de las centenas va variando de acuerdo al orden del módulo. Ok, ¿qué más tenemos acá? Bueno, aquí tengo una parte que es muy importante, que es, digamos, la actualización del set point de las zonas de temperatura. Como la actualización se hace también con un comando to de escribir, entonces yo no puedo simplemente digitar aquí una temperatura y asumir que ya la tomó. Yo tengo que digitarla y enviársela al módulo de extensión. Entonces, ¿qué hago acá? Tomo el set point de temperatura de cada zona y lo comparo con un valor comparativo que previamente he igualado con este registro, con el set point. Entonces, digamos, si por ejemplo está en 130 ahora y voy a cambiar a 135, entonces esta diferencia, esta instrucción de diferencia ya se pone en verdadero. Bueno, voy a abrirla aquí para que veamos cómo se escribe. Vendría siendo LD menor mayor de 4100 a de 4100 y después de 410, ¿sí? Entonces ya me da esta instrucción de diferencia. Entonces si alguna de estas se pone en 1, en verdadero, me setea el bit M350 y este me va a activar otra vez una temporización y lo primero que va a hacer es actualizarme el valor comparativo para que estas diferencias ya no se cumplan, ¿sí? Se me pongan en falso o en cero, y después de ese tiempo del T84 entonces ya me va a ejecutar la instrucción de escritura de los set points. ¿Desde dónde? Desde el registro 1, 6 registros, o sea, los va a escribir los set points a la vez, no importa pues si los otros no se han cambiado, pues vuelve y escribe el mismo valor. Eso está guardado desde el D4100 en adelante. Ok, ya después de eso entonces hay otra temporización y finaliza reseteando la instrucción M350.
Entonces esto es muy bueno para digamos que hacer más o menos lo que hace un controlador de temperatura, el cual simplemente digitamos aquí y se actualiza solo el set point. Ok, tenemos aquí ya por último esta línea de comando que si no se está ejecutando ni la actualización del set point ni la lectura de los parámetros, ni la escritura, ni el autotuning me pueda leer el rango de salida analógico, por decirlo así, desde el registro 1. Voy a verlo acá en la tabla de prompt donde están los parámetros. Aquí más arribita. Eso, aquí, desde estos valores de aquí, desde 1 a 6, PID output, ese es el valor proporcional que veíamos ahorita, que es proporcional a la salida PID. PID output, que es una cantidad digital de 12 bits, de 0 a 4095, y con la cual podemos hacer un control analógico del proceso. Entonces yo voy a estar monitoreando esos valores cada segundo. Bueno, esto no he intentado en una frecuencia más alta, pero pues quizás sí funcione, ¿cierto? Aquí me faltó colocar este último bit que puse acá de escribir los otros juegos de parámetros. Voy a descargar este cambio, y ya lo que hay más abajo son los pilotos que me indican que la salida de PID está activa, pues la salida digital, que vendría siendo esto, del X100 al X105 me activan pilotos. Pues lo quise hacer así, pero se puede poner esto directamente, esta dirección acá en la HMI X100, no pasa nada, pues hace lo mismo. Listo, me quise complicar un poquito esta vez. Y es la que ya monitorea el estado de la termocupla, si está conectada o desconectada, dañada o en buen estado. Listo, entonces vamos a empezar con el proceso de autotuning. Voy a pasar aquí a mirar la HMI. Voy a poner un valor de set point 135 grados. Voy a retirar esto para que no se dañe la sonda del multímetro. Tengo aquí ya periodo de control, tengo rango de salida full, tengo, bueno, esta temperatura ambiente ya la había ajustado. Habilito el autotuning en esta zona. Entro aquí a esta ventana, control de ajuste, veo que aquí está habilitado el autotuning para la zona 1. Doy iniciar autoajuste y aquí veo que ya con el indicador verde, como se aprecia aquí, ya se me está dando la salida. Acá en el relé de estado sólido ya veo que se me está conmutando aquí, y aquí puedo ver el canal Y0 prendido. Listo, entonces ya ahí empezó a subir la temperatura. En este caso esto es muy rápido porque la resistencia no tiene ninguna carga térmica, no está calentando nada, en realidad solo está calentando la termocupla, entonces este proceso va a durar muy poco. En el caso de otros de procesos reales, como por ejemplo extrusores, marmitas, bueno, muchas cosas que utilizan, muchos procesos que utilizan temperatura, pues esto va a llevar bastantes minutos, ¿sí? Digamos que si el autotuning no se efectúa después de mucho tiempo porque la carga térmica es demasiado alta, bueno, quizás el módulo no soporte indefinidamente hacer un proceso de autotuning, entonces puede entrar en error, pero en la mayoría de los procesos pues no hay problema pues con esto. Digamos que puede durar por ahí 20 minutos,
25, media hora, dependiendo de la carga térmica. Y vemos que ya casi está alcanzando los valores del set point. Veo que aquí está parpadeando el piloto de autotuning. Muy bien, aquí ya paró la salida. Creo que puedo acercar un poco más. Aquí ya paró la salida digital. Y bueno, veo que se me fue hasta 150 grados, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace, lo que hablaba ahora, que lo que hace es subir la temperatura, pasarse del set point y monitorear cuánto tiempo se demora otra vez en bajar al set point. Eso también depende mucho de la temperatura ambiente que haya, ¿cierto? Porque si estoy en una temperatura ambiente muy alta, pues no va a bajar tan rápido. Entonces va a variar de proceso a proceso. ¿Cuál es el fin de esto? Que los valores aquí P y D se me ajusten lo más óptimos posibles para que el error sea el mínimo. O sea, la gracia de esto de un controlador PID es que el error respecto al set point sea lo mínimo. $10 grados de diferencia. Voy a pausar un momento el video y ya cuando esté más próximo ya lo reinicio. Bueno, aquí ya bajó la temperatura, ya está por debajo del set point. Entonces ya otra vez está dando salida aquí para calentar. Entonces ya, si puedo ver aquí en el programa del PLC, ya estoy esperando a que este bit M340 se me apague para que me desencadene pues ya la finalización del autotune. Entonces digamos que la indicación de que finalizó. Bueno, en el caso de tener otras zonas activas, pues me tocará esperar un poco más. Y en el caso de tener más de 6 canales, o sea, más módulos de estos de termocuplas conectados, que se pueden conectar varios aquí, ya toca hacer una concatenación con temporizadores para ejecutar uno por uno las instrucciones. Primero digamos, si es lectura, pues primero la lectura del módulo 1, luego la del 2, luego la del 3, y lo mismo con la escritura. No las puedo hacer todas al tiempo porque vemos que no va a entender, pues la dirección es distinta. Yo espero que ya finalice pronto. Muy bien, entonces aquí ya veo que se me activó el autoajuste. ¿Sí? Ya quedó listo el autoajuste. Como veo acá ya el bit S0 se me apagó. Entonces el autotuning de esta zona 1 quedó listo. Si yo le doy acá leer, veo que los parámetros P y D, que eran diferentes a los valores originales, ya me cambiaron, ¿cierto? Entonces, con las operaciones que él hizo, él llegó a estos resultados. Calibró el parámetro proporcional en 49, el integral en 440 y el derivativo en 110. Entonces, el llegar a estos valores
es a estos valores óptimos, es lo importante en este proceso, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, pongo aquí, bueno, otra cosa que no he mencionado es que la barra, esta barra que tengo aquí en amarillo, es proporcional pues al valor de la salida analógica, ¿cierto? Si por ejemplo cambio el set point, voy a poner 10 grados más, ahí ya se me pone full salida para poder tratar de llegar a los 145 grados, ¿sí? Como eso es tan pequeña, pues la carga térmica me calienta muy rápido. Entonces yo ya voy a poder apreciar que el error es el mínimo, ¿cierto? Si ya yo quiero pues más precisión, pues podría ir ajustando. Digamos que aquí tiene pues se pasa 5 grados porque de verdad la carga térmica es muy pequeña. Quizás yo podría poner una olla ahí encima con agua o alguna cosa y podría estar más controlada porque habría algo que de verdad le robara temperatura a la resistencia. A la hora de hacerlo en un proceso real es mucho más preciso. Muy bien, yo creo que ha sido todo explicando cómo es el funcionamiento del módulo de extensión de termocuplas XC E6TCAP. Espero que les haya servido esta explicación, que nos compartan sus experiencias y sus dudas también para seguirlos apoyando y que cuenten con nosotros en sus proyectos. Muchas gracias.